empiezo a grabar. Bueno. Bueno, es un repaso, o sea, por supuesto que no vamos a poder ver en un ratito todos los contenidos que vimos a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿no? O sea, sería muy pretencioso hacer eso, sino que es más o menos a vuelo de pájaro algunas cosas que tienen que tener en cuenta que ya no pueden cometer errores y que deberían ser cosas ya incorporadas. ¿Está bien? Lo primero es cómo determinar la incerteza absoluta de una magnitud medida en forma directa. ¿Bien? Ese es un tema que ya a esta altura lo deberían manejar. Recuerden que lo que habíamos dicho era que una magnitud medida en forma directa siempre la expresamos como un valor central más o menos una incerteza. ¿Está bien? Cuando el valor es único, o sea, cuando hacemos una única medición, en general el único error que tenemos asociado es el error instrumental, y como tenemos un único dato, la única manera de escribir ese dato es el valor medido más menos la incerteza instrumental. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando tenemos una muestra de datos? O sea, cuando tomamos n datos, siempre del mismo experimento, ¿está bien? Porque una cosa que había surgido el TP anterior, algunos grupos lo que hacían era, iban midiendo, no sé, el volumen para distintas presiones y después calculaban un desvío estándar de todos los volúmenes, pero cada volumen está medido a una presión distinta. O sea, en ese caso no se puede hacer estadística. Cuando decimos de hacer estadística es cuando uno repite una medición varias veces sin cambiar las condiciones. Variable del tipo aleatoria que está afectando y que hace que la magnitud a veces medida se obtenga un valor mayor o un valor menor. Entonces, en ese caso lo que hacemos es medir muchas veces y lo que hacemos es estimar como valor central de la medición el promedio. Usamos como mejor estimador de medida de centralidad de los datos al promedio, que acá raya horizontal arriba de X, y ahora el error va a tener dos contribuciones. El error se escribe como la raíz cuadrada del error estadístico al cuadrado más el error instrumental al cuadrado. El error instrumental al cuadrado es lo mismo que habíamos dicho antes, es el error asociado al instrumento, y el error estadístico es S sobre raíz de n, donde S es el desvío estándar muestral de esos datos. O sea, tengo n datos, los puedo caracterizar a través de la media, que es lo que voy a usar como valor central, y una medida de dispersión, que es el desvío estándar. El desvío estándar sobre la raíz del número de datos es lo que llamamos error estadístico, que también se lo suele llamar error estándar o desvío estándar de la media. ¿Está bien? O sea que se entiende la primera ecuación. ¿Está bien? O sea, el error, una magnitud la puedo expresar como el promedio o la media o el valor medio muestral más menos la raíz cuadrada del error cuadrado más el error estadístico al lado. El error instrumental, recuerden que si tenemos un equipo, un instrumento que es digital, solemos tomar el valor reportado como la resolución reportada por el fabricante o la mínima división de escala del instrumento. Y en el caso de un instrumento analógico, se puede tomar la mínima división de escala o la mitad de la mínima división de escala, depende del tipo de instrumental que estemos usando. En general, se usa la mitad de la mínima división de escala en materiales volumétricos de alta precisión, y mientras que cuando se usan cintas métricas, como las que hemos usado nosotros, en general se toma la mínima división de escala y no la mitad de la mínima división. Características de la media y del desvío estándar, o sea, características de X raya S es que se estabilizan a medida que n crece. ¿Está bien? Si uno toma un n muy pequeño, puede ser que haya fluctuaciones, pero a medida que el n va creciendo, el desvío estándar tiende a estabilizar en un valor fijo y la media muestral estabiliza en un valor fijo. Y el error instrumental es independiente del número de datos. Que uno
tome, ¿está bien? Porque está medido, asociado al instrumento que estoy usando, la cantidad de datos que estoy midiendo. Y el error instrumental, fíjense que es el cociente del desvío estándar y la raíz del número de datos. Si el desvío estándar, cuando n crece, se mantiene en un valor constante, ese cociente S sobre raíz de n disminuye a medida que n crece. ¿Entiende eso, no? O sea que el error estadístico lo puedo hacer tan chico como yo quiera tomando un n grande. Pero fíjense que el error total, que es la raíz cuadrada del error instrumental al cuadrado, más el error estadístico al cuadrado, el error instrumental no se ve afectado por el n. O sea que si yo tomo un n muy, muy grande, lo que puedo hacer es hacer despreciable el error estadístico, pero nunca puedo eliminar el error instrumental. ¿Está bien? O sea que si yo tomo un n grande, lo importante es que el error estadístico es el que disminuye, pero el error total va a tender al error instrumental. ¿Está claro? O sea, el error total nunca tiende a cero, por más que yo tome un n, un número de muestra, una cantidad de datos muy grande. Lo que tiende a cero es el error estadístico, pero no el error total, porque el error instrumental siempre está presente. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? De este mismo concepto, si miramos la ecuación, lo que acabo de decir es que uno puede tomar un número de datos infinito, de manera tal de hacer el error estadístico tan chico como yo quiera. La cosa es que tomar un número infinito de datos lleva tiempo, tiene costos, y uno se plantea, ¿tiene sentido? Bueno, uno lo que se plantea es hasta qué número de datos considera. Entonces lo que determinamos es un número óptimo de mediciones. Y definimos como criterio de número óptimo de mediciones un criterio que es que el error estadístico sea del mismo orden del error instrumental. ¿Está bien? De hecho, vamos a plantear como condición para obtener una expresión que el error instrumental sea idéntico al error estadístico. Esto no quiere decir de que para él, porque uno podría haber planteado otras condiciones. Uno podría haber planteado que el error estadístico sea un orden de magnitud más chico que el error instrumental, cosa que sea casi despreciable respecto al error instrumental. Esto nos llevaría a una condición óptima distinta, la cual correspondería a un número de datos mucho más grande. Entonces lo que planteamos como un balance, digamos, de número de datos a medir y de ciertas propiedades es que el error instrumental sea igual al error estadístico. Si igualamos el error instrumental a S sobre raíz del número óptimo de mediciones, porque esta igualdad vale solamente para el número óptimo de mediciones, y despejamos, llegamos a una expresión que dice que el número óptimo de mediciones es el desvío estándar muestral dividido el error instrumental al cuadrado. ¿Está bien? Esto quiere decir que si yo tomo n's mayores o iguales que el error, que el número óptimo, me aseguro que el error estadístico es del mismo orden que el instrumental o más bajo. ¿Está bien? Una confusión que había surgido en algún momento en otros cuatrimestres es que la palabra óptimo parece que si uno tiene n's más grandes o n's más chicos, ya no son condiciones óptimas, digamos como que el error aumenta. No. O sea, n óptimo es este balance de, bueno, hasta dónde mido, es una buena condición pedir que el error instrumental y el estadístico sean iguales. Si tuviera n's mayores que el n óptimo, el error instrumental va a seguir siendo el mismo, pero el error estadístico va a ser más chico. Ya dijimos que el error estadístico lo puedo hacer tan chico como yo quiera, tomando n's grandes, n's mayores o mucho más grandes que el n óptimo. ¿Está bien? Porque a veces dicen, bueno, no, si tengo n's mayores que el n óptimo, el error es más grande. No, el error total es más chico. También el error instrumental es el mismo, el error estadístico es más chico y el error total es más chico. Si el n es muy grande y el error estadístico tiende a cero, ya el error total tiende al error instrumental. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto de óptimo? Quizás no es la mejor palabra para definir como óptimo, porque parecería como que para n mayores o iguales que este n óptimo, la situación no mejora, y la realidad es que para n mayores que el n óptimo puede hacer el error aún más chico. ¿Está bien? Pero es una condición que uno plantea. ¿Cómo se hace esto? ¿Se acuerdan cómo uno lo haría en un laboratorio?
el error instrumental caracteriza al instrumental que estamos usando, pero el desvío estándar muestral depende de los datos que tengo que medir. Pero como sabemos que el desvío estándar muestral es independiente del número de datos, o tiende a estabilizarse a partir de un cierto número de datos, y en general 20 datos es un buen número, digamos, a partir del cual el desvío estándar tiende a estabilizarse, uno puede tomar 20 datos en el experimento, calcular el desvío estándar de esos 20 datos, hacer el cociente del desvío estándar sobre el error instrumental al cuadrado, y uno ahí tendría el número óptimo para medir. Si ese número óptimo es 80, bueno, sé que me faltan 60 mediciones por hacer. Si 20 mediciones puedo parar, o sea, ese sería el mecanismo para el cual determinar el n óptimo. Lo siguiente es cómo expresar un resultado. O sea, imagínense que tenemos un valor central y una incerteza que pueden ser, por ahora, estamos hablando de una magnitud medida en forma directa, pero esto puede ser una magnitud medida en forma directa, indirecta. Lo importante es que siempre tenemos un valor central y una incerteza, y recuerden que siempre la incerteza debe expresarse con una cifra significativa. Recuerden que hay una punta para qué es una cifra significativa, dos cifras significativas, tres cifras significativas, cómo determinar, porque esto ya vimos el video en el cual tenemos una magnitud expresada como 1,57 más o menos 0,86 litros, y para lo que decimos es que determinamos la incerteza de la medición con una cifra significativa. O sea que acercándonos por izquierda a este 0,86, tendremos que quedarnos con un solo número distinto de 0. Ese 0,86 entonces tiene que converger a un único número. Ese 8 debería aproximarse a el entero más próximo, o sea, como le sigue un número, aproximamos eso a un 9, y esto converge a 0,9. Fíjense que en 0,9, si nos aproximamos por izquierda y obviamos todos los ceros que están a la izquierda, tenemos un único dígito ahora en la incerteza, que es el 9, 0,9. Entonces, esto es una incerteza con una única cifra significativa. Luego lo que uno hace es considera en la magnitud la misma cantidad de dígitos que consideró en la incerteza. O sea que si esto es 0,9 y consideramos un decimal, entonces debemos considerar la magnitud 57, nos deberíamos quedar en el primer número, en el primer decimal, o 5, pero como hay un 7 es igual al 5 y es un número mayor o igual que 5, aproximamos ese 1,5 a 1,6. Entonces tenemos 1,6 más menos 0,9. ¿Está bien? Repasen si tienen dudas de cómo expresar esto, pero bueno, es importante expresar la magnitud de forma correcta. Si quieren, a lo largo de que van haciendo las cuentas, pongan la cantidad de decimales totales que tienen, pero cuando expresan el valor final, es importante que la incerteza tenga una sola cifra significativa y que la cantidad de dígitos que tenga la magnitud coincida con la cantidad de dígitos que tiene la incerteza. ¿Está bien? O sea, lo que quiero decir con esto es que acá es 0,9, pero si esto hubiese sido en vez de 0,86, 0,00086, esto sería 0,0009, o sea, una cifra significativa es una cifra decimal, ¿está bien? Un dígito después de la coma. Que quede claro eso. ¿Está bien? Si quieren repasar un poco más esto, hay ejercicios
en la guía la guía no, en el primer, creo que en el primer TP, para la primera clase, que fue la clase introductoria, pusimos un ejercicio de cifras significativas, de cómo expresar correctamente una magnitud, pusimos un ejercicio y que cotejen los resultados que obtienen. Si tienen dudas, pueden volver a hacer ese ejercicio y además ver el video de la primera clase o la segunda. No sé si antes de pasar a algo, querría decir una cosa. Una vez, no, pasemos a repasar un poquito algunas características de la función de Gauss, de un histograma con distribución gaussiana. Lo que habíamos visto era que una manera de representar a los datos cuando uno toma una gran cantidad de datos, siempre de un mismo experimento en una misma condición, o sea, cuando uno repite un experimento varias veces. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, lanzaban la moneda, le dejaban caer la moneda desde una altura fija para el experimento de caída libre, y lo que medían eran para una altura fija los tiempos de caída, y tenían 30 datos de tiempo de caída para una altura fija? O sea, repetir n veces, en este caso n igual 30, el número, el tiempo de caída libre de una moneda desde una cierta altura fija. Entonces, una forma de representar esos datos es a través de un histograma, y lo que habíamos dicho es que uno de los histogramas más habituales en los experimentos de laboratorio, en los cuales uno espera que el resultado sea un valor único, fijo, y que se vea afectados por variables no controladas que pueden afectar igualmente por exceso o por defecto a la medición, y eso hace que a veces cuando uno mide obtiene un valor ligeramente superior, a veces mide un valor ligeramente inferior, con igual probabilidad de ser por exceso o por defecto, y esto hace que los histogramas tiendan a una forma acampanada. No sé si recuerdan, y que cuando el n es muy grande, está este histograma acampanado, permite tomar intervalos, tamaños de intervalos o factores de clase muy pequeños, y este histograma tiende en forma teórica a una función continua, que es lo que se llama distribución de Gauss, que es esta que tenemos acá dibujada. Fíjense que es una función simétrica, acampanada, que tiene ciertas características, que está centrada en la media. En verdad está sentada en la media, en la mediana y la moda, porque la media, la mediana y la moda de una distribución de Gauss son iguales, y que tiene puntos de inflexión a una distancia x menos sigma y x más sigma, donde sigma es el desvío estándar poblacional. Está bien, como estamos hablando de la función teórica, uno habla de que la función de Gauss está centrada en la media poblacional y tiene un ancho, digamos, a la altura de los puntos de inflexión de más menos sigma. ¿Está bien? O sea que el ancho sería 2 sigma, donde sigma es el desvío estándar poblacional. Pero esto es extrapolable a un histograma que uno sabe que tiene una distribución gaussiana, que va a estar centrado en la media muestral, y que en los puntos de inflexión se encuentran en x raya más el desvío estándar muestral, o sea, x raya más s y x raya menos. ¿Está bien? Otra característica de la función de Gauss era que el área debajo de la función de Gauss entre x raya más sigma y x raya menos sigma es aproximadamente el 68% del área total debajo de la curva. Entre x raya más menos 2 sigma es casi el 96% del área total, y entre más menos 3 sigma es el 99% del área total. ¿Está bien? O sea que si uno tiene un histograma simétrico, y uno ve que, por ejemplo, calcula el desvío estándar, y uno fija cuál es la posición de x raya más menos 3, más 3 sigma y menos 3 sigma, y uno ve que el 20% de los datos caen más allá fuera del intervalo x raya menos 3 sigma, uno sospecharía que no se trata de una función gaussiana,
gaussiana porque al caer está en el 70% de los datos dentro de este rango, entonces quiere decir que tenemos una función también acampanada, también simétrica, pero que no se trata de una función, una distribución. No vimos nosotros otras distribuciones, pero para que recuerden que no siempre una función simétrica y acampanada es una función gaussiana. También hay distribuciones que tienen otras propiedades distintas que la gaussiana. Recuerden entonces que el ancho de una curva de Gauss en los puntos de inflexión es igual a 2 veces el desvío estándar, y una cosa que también se suele definir es el ancho a mitad de altura de una función de Gauss o de un histograma. O sea, uno mide la altura del histograma, marca la mitad del histograma en altura, y el ancho del histograma en la mitad es lo que se llama ancho media altura, y es igual a 2,35 veces el desvío estándar. O sea que fíjense que uno midiendo el ancho a mitad de altura de un histograma podría estimar de un set de datos. O sea, solamente mirando el histograma y determinar el ancho a mitad de altura. ¿Está bien? ¿Por qué el ancho a mitad de altura y no el ancho en el punto de inflexión? Porque es más fácil en un histograma a la mitad de la altura determinar cuál es el punto de inflexión en un histograma. ¿Está bien? Pero bueno, estas son algunas propiedades como para repasar de distribución de Gauss. Importante para repasar, que lo estuvieron usando, de tener la incerteza de una magnitud medida en forma indirecta, y es lo que habíamos llamado fórmula de propagación de incertezas. ¿Está bien? Lo que decíamos es, también expresamos para una magnitud medida en forma indirecta, llamamos W, también se escribe a W con una incerteza, W más menos delta W, donde W tienen las mismas unidades, y que no es una magnitud de forma directa, sino que midió a partir de una función que vincula ciertas magnitudes medidas en forma directa, X, que están caracterizadas por tener una de esas magnitudes X y Z, una incerteza delta X, delta Y, delta Z. Entonces la idea, el valor de W, bueno, el valor de W es una función de X y Z, evalúo los valores observados de X y Z en la función y obtengo lo que se llama acá, está escrito como W0. ¿Está bien? O sea, W0 es el valor observado de colocar en la ecuación X0 y Z0, que son los valores observados. ¿Y cómo obtengo el error de W, el error de incertezas? Propagación de errores, y usamos esta fórmula, decimos que delta W cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las derivadas parciales de la función respecto de cada una de las variables multiplicada por el error de la variable respecto de la cual derive. O sea, fíjense que delta W es la raíz cuadrada de la derivada de f respecto de x, evaluada en los valores observados, por delta x al cuadrado, más la derivada de f respecto de y en los valores observados x0 y 0z0 por delta y elevado al cuadrado, y así para todas las variables involucradas. ¿Está bien? Y recuerden que una derivada parcial habíamos definido como, aun cuando tenemos una variable, una función que depende de varias variables, una derivada parcial es considerar que solamente la función es dependiente de esa variable y las otras variables son consideradas como constantes. ¿Está bien? Y lo que habíamos dicho también es que para propagación de incertezas, X y Z son variables que tienen incertezas, sean variables medidas o pueden ser también constantes. Recuérdense que todas las magnitudes en las cuales está involucrado pi es un número irracional con infinitos dígitos, y la única manera de considerar pi en forma exacta sería considerando todos sus dígitos, que eso es imposible porque son infinitos, y uno lo que hace es truncar el valor de pi en algún lugar.
Entonces, al truncar, uno está cometiendo una incerteza, o sea, porque en verdad no es el valor exacto, sino que tiene una incerteza asociada porque uno ya está truncando un valor que en verdad tiene infinitos dígitos. Entonces había surgido la duda de, bueno, si una función depende de variables x, y, z y de pi, bueno, pi, ¿cómo lo escribo? Como 3, como 3,14, como 3,15,9, como 3,14,16. La idea es que siempre uno considera que donde uno truncó, considera un 1 en la última cifra significativa. Si uno dice que pi es 3 más menos 1. Si uno dice que es 3,1, es 3,1 más menos 0,1. Si uno dice es pi es 3,1415,9, entonces sabe que hay un 1 en el quinto decimal, ¿está bien? O sea, la incerteza es de 5 por eso a la menos 3. ¿Cuál es el criterio que habíamos tomado? En verdad, uno debería, al calcular la derivada respecto de pi, porque para teoría de incertezas uno tiene que derivar respecto de toda variable asociada, ¿no? Que tenga una incerteza involucrada. Pero uno, acá no es como en una medición en forma directa, en la que uno, cuando uno mide, el valor es de la incerteza es fijo. Cuando uno usa una cinta métrica y el error es 1 milímetro, uno no puede bajar de ese milímetro. Pero yo pi sí puedo hacer que el error de pi sea más chico tomando una gran cantidad de dígitos. Entonces lo que hago es tratar de que el error relativo de pi sea lo más bajo posible, de manera tal de no aportar al resto de los errores involucrados en la medición. ¿Está bien? O sea, si uno va a calcular un W a partir de X, Y, Z y pi, X y Z son medidas en medición directa, y uno trató de elegir instrumentos adecuados para que los delta X, delta Y, delta Z sean lo más bajos posibles, uno no va a tratar de usar un valor de pi con una precisión lo suficientemente alta, de manera tal que el relativo de pi sea muy bajo y uno pueda despreciar la incerteza de pi y no sea necesario calcular la derivada respecto de pi. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? O sea, esa es la justificación. No quiere decir que cuando uno a pi no deriva respecto de pi porque uno dice que el error de pi valga 0. No es que el error de pi valga 0, sino que uno considera una gran cantidad de dígitos de pi de manera tal que el error relativo de pi tienda a 0 respecto a los errores relativos de las otras variables. Y de esa manera me aseguro que cuando calculo las derivadas no va a ser necesario derivar respecto de pi. Esa es la justificación correcta. ¿Está bien? Yo porque en algunos informes a veces leemos de que consideramos que pi no tiene error. O sea, no es que consideramos que pi no tiene error, sino, bueno, no voy a volver a repetir, que creo que yo lo repetí 3 veces. Pero lo que conté, digamos, sería la manera adecuada de justificar por qué no derivamos respecto de pi. Esto pasa similarmente con los que son valores exactos, ¿no? Por ejemplo, la constante de Avogadro, o el número de En Avogadro, ese, perdón. en ese caso es distinto, porque ahora el número, a ver, el número de Avogadro, la constante de Boltzmann, la velocidad de la luz, ahora se determinaron como constantes exactas. Entonces, eso quiere decir que no tienen asociado incerteza. ¿Está bien? O sea, directamente no le asociamos incerteza. Es una constante exacta como si fuera 3. ¿Está bien? O sea, como si fuera un número entero. No tiene una incerteza asociada. Claro, Pi claro. es distinto. Pi es distinto. Pi yo lo puedo truncar donde yo quiera. O sea, que yo le puedo asociar una incerteza más chica tomando una cantidad de dígitos más grande. Hay otras constantes que ustedes iban a obtener de literatura, de repente cuando, no sé, tienen que usar, no sé, la densidad de, digo, cualquier cosa, ¿no? La densidad de un metal, y le figura en tablas que la densidad del metal es 11,2358 y no está reportado la incerteza, uno y lo que hace es sí suponer un 1 en la última cifra significativa, porque uno sabe que cualquier densidad que se haya medido y esté tabulada tiene asociada una incerteza, aunque no figure en la tabla, ¿no?
¿no? Porque es un valor medido experimentalmente. Entonces, bueno, por lo menos podría ser 2 en la última cifra significativa, pero consideramos un 1 en la última cifra significativa. Entonces ahí sí, antes la constante de Bol exacta, una cifra exacta tenía asociado una incerteza. ¿Está bien? Y si uno no la conocía y tenía sacaba un valor de tablas, lo que hacía era considerar un 1 en la última cifra significativa. Pero en este caso, ahora la constante de Boltzmann es exacta, el número de Avogadro es exacto, entonces R, que es el producto de dos magnitudes exactas, también es exacto y no tiene incerteza. Antes de pasar a regresión lineal, hay algo que me olvidé de poner en el repaso, que es qué pasa si medimos dos magnitudes, una misma magnitud a través de dos técnicas distintas, ¿no? O sea, no hice ningún repaso acá de los conceptos de precisión, el concepto de exactitud y de discrepancia entre resultados. ¿Está bien? Pero sí podemos igual repasarlo. Recuerden que hablamos, consideramos la inserción más correcta de dos magnitudes es a través del error relativo. Uno a veces puede decir, bueno, si G por un medio 9,8 más menos 0,1 y por el otro método medio 9,853 más menos 0,01, todo metro sobre segundo al cuadrado, bueno, digo, la que tiene la incerteza más pequeña, absoluta, es la más precisa. Eso se puede hacer porque uno está comparando la misma magnitud medida a través de dos técnicas distintas, pero también podría hacerlo a través de comparar los errores relativos. O sea, uno podría hacer, bueno, ¿cuál es el error de G dividido G por una técnica y el error de G dividido G por la otra técnica? Y el que tenga el menor error relativo es la magnitud medida en forma más precisa. Este criterio de errores relativos, fíjense que lo que hace es, me adimensionaliza el error y además lo normaliza por la magnitud medida. Así que los errores relativos sirven aún también para comparar si yo les dijera, a ver, cuando hicieron el experimento de caída libre y midieron el tiempo con un cronómetro de un error instrumental de 10 a la menos 3 segundos y una cinta métrica de 1 milímetro, ¿qué magnitud de las dos fue medida en forma más precisa? ¿Podrían comparar ahí la incerteza del, o sea, 10 a la menos 3 segundos, milímetro? ¿Cuál es más chica? ¿Son comparables? O sea, no se pueden comparar porque estamos comparando magnitudes distintas, con unidades distintas. Entonces, la única manera de decir si se calculó en forma más precisa el tiempo o la distancia es a través de los errores relativos. O sea, el error relativo lo que hace es me normaliza por el valor medido y además es una magnitud adimensional. Entonces sí me permite medir, comparar la precisión entre magnitudes distintas. Cuando comparamos la misma magnitud medida a través de dos técnicas distintas, bueno, podemos quedarnos si queremos con el error absoluto. ¿Está bien? Entonces, la precisión está asociada entonces a la incerteza absoluta o relativa, más adecuadamente en forma relativa, y la exactitud, ¿se acuerdan a qué estaba asociada? Así no hablo solamente yo. O sea, yo mido G a partir de a través de dos técnicas y quiero saber cuál de ahí está, a comparar con el valor real. O sea, yo mido G a través de una técnica, mido G a través de la otra técnica, yo voy a decir cuál método es el más exacto. Si yo lo que estoy tratando de estimar es la aceleración de la gravedad local de la ciudad de Buenos Aires y ese valor está tabulado, el valor más exacto va a ser el que más se parezca al valor tabulado.
sea, recuerden siempre la analogía esta de tirar los dardos en el blanco, y ahí recuerden que exactitud es pegarle en el centro del blanco y que todos los dardos caigan en el centro del blanco, y la precisión estaba relacionada a la dispersión de esos datos, o sea, a si los dardos caían todos muy cerca o todos muy lejos entre sí. O sea, esa dispersión está asociada a la precisión. ¿Está bien? O sea que recuerden bien separar bien los conceptos de precisión y de exactitud. Y otra de las cosas que me olvidé de poner acá, pero es importante, es que en general les pedimos que tanto para un valor experimental lo comparen con un valor tabulado, o bien que dos valores experimentales medidos a través de dos técnicas distintas los comparen entre sí, y que analicen discrepancia. Y lo importante es que para analizar discrepancia, para decidir si dos mediciones son iguales o no, no basta con mirar los valores centrales, sino que hay que mirar los valores con sus incertezas. Y uno lo que puede hacer es mirar las barras, entonces no los valores como valores puntuales, sino como intervalos, y uno lo que ve es que si los intervalos se tocan o se intersectan, entonces uno no tiene, con un 68% de confianza, no puede decir que esos valores sean distintos, y si los intervalos no se tocan y no hay intersección entre ambos, puedo decir que los valores son distintos. Y que eso que se puede hacer con la intersección de intervalos se puede hacer también a través de un cálculo más analítico, que se acuerdan que uno lo que hacía era definir un error delta x igual a delta x1 al cuadrado, la raíz cuadrada del x1 al cuadrado más delta x2 cuadrado, donde delta x1 cuadrado, el error delta x1 es el error asociado a la técnica 1, x2 el error asociado a la técnica 2, y lo que uno quería saber era si existen diferencias significativas entre el valor de x1 y x2 medidos. Y uno lo que hacía era calcular el módulo de la diferencia entre x1 y x2 y lo comparaba con ese valor delta x. ¿Está bien? Eso lo vimos cuando vimos el TP de magnitudes medidas en forma indirecta. Y lo que veíamos entonces era que si la diferencia, el módulo de la diferencia entre dos mediciones es menor que ese error, entonces decimos que no hay diferencias significativas, no hay discrepancia entre los valores obtenidos, y si es mayor, si es menor igual no hay diferencia, y si es mayor hay diferencia. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Sí, sí. Sí, la estuvieron usando en los informes, así que me olvidé de ponerla porque bueno, era como que algo que ya estaba incorporado, pero es importante que lo recuerden. Y más o menos para cerrar así el repaso, regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados, o sea, es importante que sepan calcular parámetros de interés a partir de la pendiente o la ordenada al origen de una recta de regresión lineal. Vamos a tomar como ejemplo modelo un experimento en el que medimos el periodo para distintos valores de longitud de un péndulo simple, y que el objetivo es calcular G con su incerteza. Y entonces lo que tenemos es una dependencia entre el periodo del péndulo y la longitud del hilo, que acá vemos que es no lineal. También es el caso que vimos en el laboratorio, vemos que t es igual a 2pi raíz de L sobre G, es una relación no lineal, pero sabemos que la técnica de regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados sirve para funciones lineales. Entonces tenemos que buscar de alguna manera cómo obtener una relación lineal entre variables para poder hacer una regresión lineal. Entonces fíjense que yo lo que busco es una ecuación que sea del tipo y igual a A más B por X, donde B sea la pendiente y A sea la ordenada al origen, y lo que tengo es una función que es t igual a 2pi raíz, que dista mucho de ser una función lineal, de hecho es una función radical, o sea, t varía con L a la 1/2, o sea, como raíz de L, no es una función lineal. Pero fíjense que tenemos
dos alternativas. La de arriba es como que separo, reescribo un plan y fíjense que t lo puedo escribir como 2pi por raíz de L sobre raíz de G. Y fíjense que la otra opción es que elevo al cuadrado ambos términos de la ecuación y llego a que t cuadrado es igual a 4pi cuadrado L sobre G. Entonces fíjense que tengo una ecuación que es la ecuación original en la cual di raíz cuadrada raíz de L sobre G en raíz de L sobre G, y la otra opción es elevar al cuadrado la ecuación. Y fíjense que esto nos lleva a 4 relaciones lineales posibles. Uno podría plantear t en función de raíz de L, o sea, t versus raíz de L, fíjense que viene de la función original, o sea, t es igual a 2pi sobre raíz de G por raíz de L, o sea, fíjense que es una recta de ordenada al origen 0 y pendiente 2pi sobre raíz de G. Uno podría graficar raíz de L en función de t, fíjense que es una función lineal y la pendiente es la inversa de la función de la pendiente anterior, o sea, raíz de L versus t es igual a raíz de G sobre 2pi. Y si usamos la ecuación elevada al cuadrado, fíjense que t cuadrado versus L es una función lineal de pendiente 4pi cuadrado sobre G, y que L, podemos graficar L versus t cuadrado, y obtenemos una recta de pendiente G sobre 4pi cuadrado. O sea que fíjense que a partir de una única ecuación que es no lineal, pude obtener 4 posibles rectas de regresión lineal, una a través de usar la ecuación original, pero redefiniendo mi variable x o mi variable, digamos, independiente, no como L, sino como raíz de L, y en el otro caso es elevar al cuadrado la ecuación y considerar como variable t cuadrado en vez de t. Pero fíjense que tenemos 4 posibles ecuaciones. 2 para t versus raíz de L o raíz de L versus t, y 2 para t cuadrado versus L o L versus t cuadrado. Y fíjense entonces que algo que quiero que les quede claro es que haber medido, hacer un experimento de medir t y medir L, no hay una única pendiente de una función lineal, sino que fíjense que acá tenemos 4 pendientes distintas y las 4 pendientes son distintas. O sea, si uno grafica t versus raíz de L, la pendiente que obtenga por cuadrados mínimos va a tener que igualarla a 2pi sobre raíz de g para despejar g de ahí. Pero si uno grafica raíz de L versus t, la pendiente de esa recta la tengo que igualar a la pendiente que sale de esa ecuación. O sea, va a ser raíz de G sobre 2pi. Y lo mismo para los casos de t cuadrado versus L y L versus t cuadrado. La pregunta es, si t versus raíz de L es lineal, raíz de L versus t también va a ser lineal. Si t cuadrado versus L es lineal, L versus t cuadrado también es lineal. Entonces, ¿cuál uso para hacer la regresión lineal? Y acá lo que tenemos que pensar es que estamos usando cuadrados mínimos ponderados, y una de las hipótesis de cuadrados mínimos ponderados es que la variable con mayor error relativo es aquella que se coloca en el eje Y. ¿Está bien? Yo vi en algunos informes que lo que hacían era, bueno, hago t versus raíz de L, hago raíz de L versus t, obtengo G de los dos métodos, me fijo qué G me dio mejor o más parecido al valor tabulado y me quedo con esa ecuación. No es esa la forma de hacerlo. ¿Está bien? Porque de hecho podrían querer calcular un coeficiente del cual desconocen cuál es el valor real, entonces no podrían tener un criterio para elegir una recta o la otra. El criterio que tienen que tomar es que ustedes usan un método para obtener la pendiente, que es cuadrados mínimos ponderados, que tiene una hipótesis atrás. Y esa hipótesis es que la variable con mayor error va en el eje Y. Entonces ese es el criterio que tienen que tomar. ¿Y qué error es el que consideran? El error relativo. ¿Está bien? Y si el error relativo de las variables en juego varían punto a punto, o sea, qué sé yo, si hacen t versus raíz de L, el error de t puede llegar a ser el mismo para todo t, pero el error de raíz de L va a variar con raíz de L, porque el error de raíz de L hacen la propagación. ¿Se acuerdan?
el error de raíz de L lo propagan a partir del valor de L. Entonces, ¿qué era lo que hacían? ¿Tienen un único error relativo de T y un único error relativo de L? No, sino que tienen varios errores relativos para los distintos T's y varios errores relativos para los valores de raíz de L. Y lo que hacían era calcular un promedio de los errores relativos de T, el promedio de los errores relativos de L, y lo que hacían eran comparar los promedios de los errores relativos como criterio para decidir qué variable va en el eje Y. ¿Está bien? En el caso del resorte, que T es igual a 2pi raíz de m sobre k, fíjense que la dependencia es exactamente idéntica al caso anterior, depende como la raíz cuadrada, T varía como la raíz cuadrada de la variable que estamos modificando, entonces también nos va a llevar a 4 ecuaciones equivalentes. ¿Está bien? Una elevada al cuadrado y la otra sin elevar al cuadrado, y que cada una de ellas me lleva a 2 rectas posibles, y tengo que graficar siempre aquella en la cual la variable con mayor error relativo quede en eje Y. ¿Queda claro entonces esto de que siempre el criterio para usar es este? La variable con mayor error relativo va en el eje Y. ¿Está bien? Y un poquito, para ver otro caso, y más o menos relacionado al último TP, es cómo haría para calcular la constante de los gases R a partir de un experimento de medir la presión y la temperatura para un gas ideal. Yo acá escribí la ecuación, ustedes tienen la ecuación P igual a NKT sobre B, ¿no? O sea, en función del número de la constante de Boltzmann y el número de partículas. Yo lo que hice fue multiplicar arriba y abajo por el número de Avogadro, entonces me aparece K de Boltzmann por número de Avogadro es igual a R, la constante de los gases, entonces me queda que P es igual a NRT B, dividido B sobre NA. Entonces, si yo grafico, yo quiero obtener el valor de R, y tengo un experimento que mido P versus T, o sea, mido la presión para distintas temperaturas, yo tengo dos opciones. Fíjense que puedo escribir P en función de T o T en función de P. Fíjense que si escribo P en función de T, la pendiente es el número de partículas por R dividido el volumen por el número de Avogadro. Si grafico T en función de P, me queda exactamente al revés. O sea, tengo una nueva pendiente distinta que es el volumen por el número de Avogadro sobre el número de partículas por R. Entonces fíjense que si despejo R de una pendiente o si despejo R de la otra, llego a expresiones distintas. En la parte de arriba llegó a que R es igual al volumen por el número de Avogadro por la pendiente sobre el número de partículas, y en el caso de abajo es igual al volumen por el número de partículas, por el número de Avogadro sobre el número de partículas por la pendiente. ¿Está bien? Así que un nuevo caso en el que a partir de en este caso sí tenemos una relación lineal entre P y T, pero yo puedo elegir graficar P versus T o T versus P, eso va a depender de qué variable tenga mayor error relativo. Si el error relativo de P es mayor que el de T, grafico la ecuación de arriba. Si el error relativo de T es mayor que el error relativo de P, grafico la ecuación de abajo. Pero fíjense que la expresión de la pendiente es distinta en ambos casos, y la dependencia de R con la pendiente es distinta en cada caso. ¿Está bien? Entonces esto también es una manera de repasar un poquito lo que vieron en el último TP que entregaron hoy. En el TP era calcular la K de Boltzmann, o sea, sería NKT sobre B, sería más fácil, y después calculan R a partir de hacer K de Boltzmann por número de Avogadro. ¿Está bien? Pero esto es porque yo le escribí la ecuación de los gases en función de la constante de los gases. ¿Está bien? Pero lo que quiero que les quede importante es que cuando calculan, o sea, cuando plantean una ecuación P versus T o T versus P, la expresión de la pendiente es distinta. Entonces, si grafican P versus T y ustedes, no sé, dijeron grafico P versus T, sé que la pendiente es NR sobre el volumen por el número de Avogadro. Y después se dan cuenta que
los errores relativos del error relativo de T es mayor que el error relativo de P e invierten los ejes, no sirve la expresión que habían calculado. Tienen que calcular la expresión para esa dependencia. O sea, tienen que escribir T en función de P y ver esa nueva pendiente cuánto vale. Fíjense que yo a una la llamé B1 y la otra B2, y la expresión de B1 y B2 son distintas. En este caso, una es la inversa de la otra. ¿Está bien? Bueno, en general siempre cuando invierto en la ecuación, una es la inversa de la otra. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que yo tenía. No sé si tienen alguna duda respecto a la presentación o algún tema que haya quedado afuera. Vimos un poco cómo estimar el error de una magnitud medida en forma directa, de una magnitud medida en forma indirecta. Hablamos un poco de la función de Gauss, repasamos un poquito la diferencia entre exactitud y precisión, cómo calcular la discrepancia a través de la superposición de intervalos o a través del cálculo de discrepancia más cuantitativo, digamos, a través de una expresión cuantitativa. Vimos también cómo expresar una magnitud en forma adecuada con una incerteza, con una cifra significativa en la incerteza. Vimos un poquito de regresión lineal por cuadrados mínimos ponderados y vimos un par de ejemplos de T en función de medir T y L para un péndulo simple y de medir T y P para un gas ideal. ¿Está bien? No sé si... No sé qué A otra ver, cosa. mi conexión está muy lenta, pero dado que pidieron ahí un ajuste lineal, les comparto una pantalla, hacemos un histograma y un ajuste en Origin y en SciDavis, y así los resolvemos. Ah, ¿Les perfecto. parece? Una cosa que no puse en el apunte, pero recuerden, es lo de la frecuencia de muestreo. ¿Está bien? De que cuando hacen un experimento que de alguna manera se digitaliza, como esto de que el video uno toma una cierta cantidad de muestras por segundo y transforma cada uno un video continuo en como una foto cada cierto tiempo, y uno tiene una cantidad de muestras por segundo, el error del tiempo es la inversa de la frecuencia de muestreo. Recuerden eso, recuerdan de cuando usaron el tracker. ¿Está bien? ¿Qué decía Jorge que ibas a hacer? ¿Un histograma Y y un un...? histograma y un ajuste lineal, no lineal, así repasamos eso. Entonces, les comparto pantalla, tengan paciencia si anda lento, que con eso no anda más o menos. Entonces ahí se supone que están viendo el origin, una columna B que le puse una distribución normal de datos. Entonces, si quería graficar eso, iba a plot, y si quedó sin histograma, voy a histograma, y lo grafica. No voy a entrar en detalles de cómo lo podían modificar esto, pero lo que me interesaba era, bueno, hacer histograma y si le quiero hacer un ajuste, acuérdense que en Origin no les deja hacer un ajuste no lineal, un ajuste gaussiano acá. Si voy y lo quiero hacer, me dice fitting, le digo un ajuste no lineal, abro el diálogo y ahí me dice el Origin, no podés. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Me voy a la hoja de datos, voy a estadística descriptiva, sequence counts, eventualmente entraban acá y se fijan que funcione bien. Yo voy a poner el último usado a ver si funciona. Eso nos devolvía una tabla donde contaba, según les da el centro del bin, el centro del factor de clase, iba contando cuántos valores tuvimos en cada punto. Entonces podemos graficar eso, y ahora sí lo voy a... Yo en vez de, como decía el tutorial, lo voy a hacer en un gráfico de barras. Entonces sobre esto puedo hacer un ajuste. Entonces sí, voy a análisis, fitting, non-linear curve, voy a abrir el diálogo. Como quiero buscar una
una función gaussiana, voy a estadística, ahí busco Gauss-Sum, y acá teníamos varias cosas para hacer, teníamos los parámetros, por ejemplo, uno le podía pedir, por ejemplo, que el offset fuera fijo y, por ejemplo, sugería en la guía, que eso depende del experimento que tengamos, ¿no? A ver, lo hago así a propósito para mostrarlo, que este esté fijo en 0, y una vez que uno acá le puede dar un valor de inicio, que por ahí lo ayude al programa o no. No, fíjense que el centro está en 0.25, suena más o menos razonable, así que le pongo fit, pienso un rato, y ahí me devuelve los valores. Y pues, por ejemplo, me dice que el valor medio, el centro, está en 0,069 y que la dispersión está en 0,99. Y si voy al gráfico, esto lo voy a correr acá. Ahí, si lo quiero ver bien, cambio algo de color. Por ejemplo, cambio la curva de color, la voy a poner azul, un poquito más gruesa, así la vemos bien. Ok, y entonces ahí tenemos nuestro ajuste gaussiano. Una cosa que podemos hacer es compararlo con, por ejemplo, el valor medio cierto, verdadero de nuestra distribución y la dispersión. Entonces podríamos ir acá y si presiono el botón derecho, aparece estadística en las columnas. A ver, le digo que use la misma y me dice, fíjense que el valor medio de la distribución me dio 0,04 y el ajuste me dio 0,06. La desviación estándar me dio 0,99 y en el ajuste lo que hace el papel de distribución estándar me dio también 0,99, mirando solo los dos primeros decimales. Así que más o menos podemos decir que el ajuste está más o menos bien, ¿no? Le pifio un poco al valor medio, pero nada, la desviación estándar al menos está bien. Entonces ahí hicimos un ajuste no lineal sencillo para un histograma. En C-Davis es parecido, pero es un poco más fácil en el sentido que no tengo que hacer si quiero hacer un gráfico, voy un gráfico y quiero hacer un histograma, voy histograma estadístico. Voy a cambiar los ejes, porque no me aparece, yo ya sé que eso va desde, vamos a poner menos 3.6 hasta 3.6. ¿Estás haciendo algo en SciDavis? Ah, ¿no se ve? Perdón, gracias. No, seguís compartiendo Origin. Ok, me olvido que cuando cambio, no. Gracias, Marcelo. Vamos a ir al SciDavis ahora sí. Vamos a cerrar esto, así lo hacemos vuelta, borrar. Entonces, tengo una columna ahora del SciDavis. Quiero hacer un gráfico, voy a ir acá, gráfico, histograma. Entonces, no dibujó en la escala que quiero. Yo sé que mis datos van entre menos 3 y 3, entonces voy a propiedades. Me equivoqué, no era ahí. El eje. Ahí está, escala. Entonces va de menos 3.6 a 3.6, por ejemplo. Decido aplicar. Okay. Ahí sí aparece mi histograma. Y el SciDavis no me hace hacer otra cosa. Directamente puedo hacer análisis, ajuste rápido, ajuste gaussiano y me tiro un ajuste. El R me da 0,99. Fíjense que hay una diferencia entre los algoritmos que tienen el Origin y el SciDavis, ¿no? Fíjense que el otro nos daba un valor medio de 0,04 y el SciDavis me da un centro de menos 0,23, casi 0,24, ¿no? Ya que estamos, practiquemos cifras significativas. Fíjense que el error me da todos estos decimales de acá y me voy a quedar solo con el 0,03. Entonces, lo que voy a reportar de como centro de este ajuste sería menos 0,24, ¿sí? Más menos 0,03. Entonces los ajustes
no son iguales en Origin y en Site Davis, difiere un poco el algoritmo que están usando. Pero bueno, cada uno usará el programa que quiera y el ajuste en principio va a estar bien. Y bueno, ese era rápidamente cómo ajustar un histograma en Origin y en Site Davis. Pasó rápidamente, hicimos un ajuste no lineal de algo.